Bienvenidos al video 125 de estructuras algebraicas. Mi nombre es Daniel Jaume y este video es parte de un curso del curso de maestrías estructura algebraica de la Universidad de San Luis. Bien, en este video nos concentraremos sobre la noción de ideales primos. Comencemos. Consideremos los ideales de Z10. Z10 es el conjunto formado por los elementos 1, 2, hasta el 0, 1, 2 hasta el 9 y con la aritmética módulo 10. O sea, por ejemplo, 2 por 7 es 14, o sea que 2 por 7 en Z10 me da 4. Ok, recordando eso, eh, acá tenemos que el generado por 1 es exactamente Z10, y si hacemos las cuentas, si vamos haciendo el generado por el 2, el generado por el 3, vemos que coincide con el generado por el 1, el generado por el 4 coincide con el generado por el 2, el generado por el 6 coincide con el generado por el 2, el generado por el 7 coincide con el generado por el 1, el generado por el 8 coincide con el generado por el 2, el generado por el 9 coincide con el generado por el 1, y bueno, y finalmente generado por el 0, o sea, generado por el 10 se podría pensar, eh, que es single 0, este de aquí abajo. Y bueno, y acá tenemos este late está ordenado por inclusión. Ok, acá el generado por el 5, si quieren recordar, es el 0 y el 5. Está formado, tiene estos dos elementos. En cambio, este está formado por el 0, el 2, el 4, el 6, el 8. ¿Ok? Bueno, este es el lattice de 10, que es bastante sencillo. Eh, Tiene 4 elementos. Si uno mira 10, lo piensa como 2 por 5. Eh, entonces, si se fija cuántos divisores tiene 10, uno dice, bueno, los divisores de 10 son el 10, el 5, el 2 y el 1. Entonces, los divisores de 10, que los cuenta la función phi de Euler, me da 4. Y fíjense que son 4 los ideales que uno encuentra en Z10. Bueno, puede haber sido una casualidad. Veamos otro ejemplo. Entonces tomamos Z50. Z50, si hacemos las cuentas, empezamos a hacer el ideal de 1 es todo, el ideal generado por el 2, bueno, son todos los pares entre menores que 50, o sea, del 0 al 48. El ideal formado por el 3 resulta que da igual que el del 1. El ideal formado por el 4 resulta que me da igual que el del 2. El ideal formado por el 5 me da este. El ideal formado por el 6 me da lo mismo que el generado por el 2. El ideal formado por el 7 me da todo. Y así sucesivamente. Uno podría seguir, y eso es tarea ver que aquí están efectivamente todos los ideales y que no hay más. Pero bueno, chequeemos nuestra hipótesis. 50 se puede escribir como 5 por 10, que es 5 por 4, o sea que es 5 al cuadrado por 2. Entonces la cantidad de divisores es 6, ¿no? Porque son 2 de aquí y 3 de acá. Entonces 2 por 3 son 6. Fíjese que esa cuenta funciona igual aquí. Esto es 2 aquí y 2 aquí, que tiene que ver con las potencias. Porque todo divisor es de la forma 2 a la algo por 5 a la algo. Y el algo ese varía acá, puede ser entre 0 y 1, y 0 y 1, entonces 2 por 2, 4. Y acá esto es entre 0 y 1, pero esto es entre 0 y 2, o sea, eso 2 por 3, 6. Y son exactamente, o sea, lo que dice que la función, la cantidad de divisores de 50 es 6.
y exactamente coincide con la cantidad de látiz que aparece. Bueno, ya uno empieza a sospechar bastante más cosas. Y ahora que tuve un ejemplo más completo, ve que los ideales que generan los primos que dividen a 50 están en el tope del látiz de ideales sin ser el total, ¿no? Si uno corta el látiz y saca el total, las cabezas, lo que queda de este látiz pareciera ser los primos. A ver, veamos otro ejemplo. Si uno se toma el trabajo de hacer lo mismo con Z24, vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, los divisores de Z24 es 2 al cubo por 3. Entonces phi de 24 es 4 por 2, 8. Y exactamente nos da, es la cantidad de ideales de Z24. Y lo que uno ve es que de vuelta, si uno descabeza este látiz y se queda con lo que queda arriba, aparecen primos. Entonces pareciera que los primos tienen que ver o se pueden ver, tío, hay otra forma de pensar los primos como la cabeza de estos látices. ¿Y qué otra propiedad importante tiene entonces esto? Si uno hace, fíjense, si uno viene acá, por ejemplo, vamos a hacer un Z50 y calcula los factores, o sea, 150 cortado con el generado con 1 me da solamente el 0. ¿Está? O sea, esto es una, corto y me da el anillo factor solamente tiene un elemento, es trivial. Si lo corto con Z5 a Z50 me da Z5 esencialmente. ¿Está? Y similarmente si corto con Z2 me da, digo, si lo corto con el generado por el 2 me da Z2. Y esto, vemos, Z50 no es ni siquiera dominio, porque por ejemplo, si no toma 25 por 2 me da 0 en Z50, ¿no? Aquí. Entonces no es dominio, pero si lo cociento por el ideal generado por el 5 y por el 2, consigo inclusive más que dominio, consigo cuerpo. Bien, fíjense, mientras que si lo corto por ejemplo, eh, Z10, me queda Z50 generado, cortado por los múltiplos de 10, me queda 0, 10, 20, 30, 40, me queda Z5. Ok. En cambio, aquí sí es... bueno, queda isomorfo Z5, ¿no? No, Z10, perdón. Porque es por la suma. Z10. Y este es tan malo como Z50. Entre comillas, no mejore nada. O sea, cuando en este nivel, en el nivel máximo, consigo, cuando corto por ideales que están allá arriba, consigo mejorar la estructura del anillo o no empeorarla. Y aquí puedo, parece que cuando voy por debajo del nivel máximo del látiz, parece que cuando acociento no mejoro. Está el último extremo es cocientar por el 0, que me da esencialmente lo mismo, Z50. Esencialmente es isomorfo a Z50. Y entonces vemos que hacia abajo
pareciera que no mejora, inclusive vamos a ver después ejemplos en los que empeoro. Pero fíjense que aquí Z24 módulo 3 me da Z3, que vuelve a ser si bien Z24 no es dominio, esto sí es un cuerpo. Y en cambio, si hago el anillo factor aquí, Z24 cortado con Z6, me da Z6, que no es dominio. Ok, y veo que entonces pareciera que estos, los de arriba, los generados por primos, cuando hago el anillo factor respecto de ellos, eh, consigo buenos anillos, de anillos que tienen propiedades de ser cuerpos o dominios. Y entonces la pregunta es, ¿qué tienen de especial estos de acá arriba eh, que hacen que ocurra que cuando cociento tengo dominio cuerpo? Y esta pregunta, entonces uno tiene que empezar a ver las propiedades de estos de acá arriba. Y una propiedad es esa, estar acá arriba, ¿no? O sea, son los más grandes, los ideales más grandes, no propios de un anillo. Y otra característica que vemos que están generadas por un primo. eh, eh, la traducción a ser primo en anillos, ese viene vía el lema de Euler, que me dice que, acuérdense que el lema de Euler dice que tomo un primo y divide un producto entonces de enteros, divide un primo P divide A por B, entonces tiene que ocurrir sí o sí que divida A o divida B. Esto se traduce al lenguaje de anillos a decir que cada vez que hago un producto de elementos del anillo, ¿sí? Los multiplico y me da alguien en mi conjunto, en mi ideal, resulta que algunos dos que multipliqué ya estaban en el ideal. O sea, fíjense, por ejemplo, eh, tomo cualquier elemento de aquí, por ejemplo, el 16 se puede conseguir como, eh, o el 10, vamos a poner el 10. Podemos poner como 2 por 5, o sea, es alguien del ideal por 5. O 20, que es 4 por 5. O sea, es alguien del ideal, o sea, 2 y 4 pertenecen al generado por el 2. Fíjese que no ocurre lo mismo en este. Por ejemplo, el 12 pertenece al 4, pero el 12 se puede conseguir como eh, 2 por 6. Y ni 2 ni 6 están en el generado por el 4. ¿Ok? 2 no pertenece a generado por el 4, 6 no pertenece a generado por el 4. ¿Ok? Y entonces vemos que en algún sentido estos de acá arriba parecen tener dos propiedades: ser estar arriba y ser primos en en el sentido de anillos. Vamos a ver que estas propiedades son esencialmente lo que caracteriza que el resultado me dé, cuando el anillo factor me dé cuerpo o anillo o dominio, pero de hecho son diferentes. Vamos a ver que aquí en la ZN coinciden, pero coinciden. Hay que tener cuidado con esta propiedad del esta propiedad, la de ser primo, o sea, que si el producto de dos elementos están ideales porque alguno de los dos elementos era ideal, porque si estoy en un dominio, si esto fuera, por ejemplo, si estuviera en Z7 solo hay dos. Y el 0, el ideal generado por el 0 en el Z7 tiene esta propiedad, porque como es dominio, la única forma que el producto de dos cosas me dé 0 es que alguna de las cosas sea 0. ¿Okay? Aquí no, acá el 0 en Z24 no tiene esa propiedad, o sea, el 0 no es primo acá. No es primo en Z24,
ya vamos a definir bien lo que significa ser primo, por el sentido de que, por ejemplo, bueno, 2 por 12 me da 0 y ninguno de los dos está en 0. En cambio en Z7, que como este es dominio, 0, el ideal general por el 0 es primo. Porque la única forma que dos cosas, el producto de dos cosas da 0 es porque alguna de las dos es 0. De todas maneras, si no entienden demasiado a este momento de lo que estoy hablando, no se preocupen, todo este video se trata de explicar lo que estoy tratando de explicar ahora, así que en algún momento espero que se entienda. Bien, acá por ejemplo están todos los ideales de Z360, que Z360 es 2 a la cubo por 3 al cuadrado por 5, así que es 4 por 2 por 3, 12 por 2, 24. O sea, phi de 360 son 24, o sea que hay 24, uno sospecharía o ya sospecha que hay 24 ideales, y lo que piensa es que los ideales están generados por los divisores del n, o sea, los divisores de 360, y de hecho es un ejercicio que se pide que demuestren que en Zn los ideales exactamente son los generados por los divisores. ¿Ok? Y que, bueno, otra propiedad es que si, por ejemplo, tomemos es 108, el máximo común divisor entre 108 y este señor y 360. Bueno, acá para no confundirnos vamos a máximo. Vamos a poner MSD. Y esto me da 36. ¿Ok? Y entonces esto me indica, el resultado del máximo común divisor me indica que este ideal, el ideal generado por el 36 es igual al ideal generado por el 108. ¿Ok? Después hay que ver que no hay ideales. ¿Por qué sé que no hay ideales generados por dos elementos diferentes? ¿No? ¿Por qué todos los ideales de Zn los estoy pensando como principales? Bueno, porque de hecho cuando uno hace las cuentas empieza a sospechar eso, que todos los ideales Zn son principales, que todos los ideales son generados por divisores. Eh, eh, bueno, esta afirmación está mal. Eh, es acá si D divide a N, entonces el ideal generado por D es un ideal propio. Está, es así. No va a decir solo así. ¿Ok? La cantidad de ideales de Zn es exactamente la phi de Euler, que cuenta cuántos divisores tiene un número, que vamos a dedicarle todo un video a la función phi de Euler, a ciertas funciones aritméticas que aparecen mucho en teoría de anillos en algún momento. Y pareciera ser que los divisores primos generan los ideales más grandes. ¿Ok? Y pareciera que si tomo Zn en módulo un ideal primo, o sea, el anillo factor, un ideal primo no trivial, o sea, que no sea el 0, esto es distinto del generado por el 0, porque puede ser que si n es si Zn es un dominio, entonces el 0 va a ser un ideal primo en el sentido que vamos a definir después. Parece que da cuerpo. Eso es lo que hemos visto en los ejemplos. Y bueno, entonces vamos a tratar de ver estas conjeturas que hemos hecho a partir de estudiar los látices de ideales de la Zn. Y entonces, primero es que todos los ideales de Zn son principales, como en Z, ¿no? Y esto, la demostración se basa en el siguiente: tomo un ideal de Zn
Eh, acá debería ser inclusión porque no necesariamente. Bueno, como son como es un subconjunto Zn finito, así que si es finito es finitamente generado, o sea, tiene un conjunto finito de generadores. Y bueno, de esos generadores toma el máximo común divisor. Y entonces, como claramente el generado por un elemento está contenido en el generado por cualquier divisor, entonces el máximo común divisor contiene a los ideales de cada uno de los elementos y en particular entonces contiene a todos, el generado por todos los elementos. Muy bien. Y ahora tenemos que, si tomo eh, R, cualquier elemento del, del anillo, y D lo divide, no, acá hay algo que está fallando, así que déjenme. Queremos probar la doble inclusión. O sea, nos gustaría probar que no, esto está todo acá adentro. Para demostrar la otra cuestión es que nos gustaría mostrar que D es un elemento de, o sea, puede ser escrito en términos de los A1 a 2 acá. Si logro probar eso, ya estaría, y eso sale esencialmente por Besut. Besut generalizado nos dice que si yo tengo D el máximo común divisor de un grupo de elementos, entonces hay una combinación lineal entera de esos elementos, estos de aquí son enteros, que me da el máximo común divisor. Bien, bien, pero y ya está, porque ahora tomo esto módulo n y lo que obtengo es esencialmente que D está en generado por la suma de los ideales del generado por A1 y el generado por acá, que es el A. ¿Ok? Y bueno, vean el ejercicio 1, va a ser importante para terminar de estas cosas. Entonces todos los ideales de Zn son principales. Entonces son generados por el elemento, eh, por eso dibujamos, ya podemos estar tranquilos que los látices que dibujamos están bastante bien. Y si ven el ejercicio 1 se van a terminar de convencer que esos son los látices de Zn. Y bueno, ahora veamos las propiedades de los ideales generados por primos. Veíamos que son maximales en el sentido que estaban al tope del látice, eran los más grandes posibles, sin ser el total. Y bien, el lema de Euler, lo que teníamos es que si esta afirmación, que si tengo que un producto de elementos del anillo que me da dentro del ideal generado por un primo, entonces tiene que ocurrir que alguno de ellos tiene que ser un elemento del ideal generado por el primo. O sea, por ejemplo, tomamos en Z50, tomamos el generado por 5 y tomamos cualquier elemento, eh, por ejemplo, el 35. El 35 pertenece a P. ¿Y cómo se consigue 35? Hay muchas maneras, pero por ejemplo, una es 7 por 5. ¿Está? Y no sé, por ejemplo, tenemos el 45. El 45 es 3 por 15, pero bueno, entonces fíjense que siempre este pertenece al generado por P, o sea, porque es 3 por 5, y este pertenece al generado por P. Generado por 5, generado por 5. ¿Ok? O sea, se ve que no hay forma de conseguir un elemento ideal que no sea usando a alguien del ideal. ¿Ok? O sea, si el producto de dos cosas no ocurre siempre esto, no ocurre esto para todos los ideales, porque para que lo entendamos, por ejemplo, tomemos el ideal formado por el 20, ideal formado por el 20, ¿está? Que eso máximo común divisor entre 20 y 50 es 10, ¿no? 10. Entonces, uno puede ver que va a ver que el ideal generado por el 20 es igual
generado por el 10, o sea que los elementos son 0, 10, 20, 30, 40. Esos son los elementos de ideal generado por 20 y no hay otros. Y si por ejemplo uno toma el 30, se puede conseguir como 15 por 2. Ni 15 ni 2 están en el ideal generado por 20. Entonces el ideal generado por 20 no es primo. Mientras que el ideal generado por 5 sí lo es, en el sentido de que, en este sentido, esta es la forma de pasar la noción de primos a un contexto de anillos, a un contexto de ver qué es el primo en términos como de un conjunto. Bueno, entonces, acá la advertencia, si n es primo, o sea, si el anillo es un dominio, o en general si el anillo es un dominio, el ideal generado por 0 cumple con esto. Ya lo explicamos en el slide anterior, o sea que si estoy en un dominio, la única forma de que dos cosas me den 0 es que una de ellas sea 0. Así que el ideal 0 cumple con esta condición. Así que no es una caracterización completa de los primos, porque hay cosas que no son un primo como el 0, que a veces lo cumple. Bueno, entonces vamos con esta noción, que es como una generalización de la noción de primos, y lleva la noción de primos a ideales. Voy a decir que un ideal de un anillo conmutativo con identidad, se va a decir que el ideal se va a llamar primo si ocurre lo que dijimos. Cada vez que yo tomo un producto de dos elementos de anillos y el resultado me da dentro del ideal, implica que alguno de los factores estaba en el ideal. Esa es la definición de ideales primos. Y los ejemplos ya hemos visto. Si tomo un primo divisor de n, entonces el generado por ese primo es un ideal de Zn. Si R es dominio, el 0 es un ideal primo. Y después se les pide verificar, por ejemplo, que z por 0 es un ideal de z por z. Ok. Es interesante que hagan también z por z módulo z por 0 y ver qué les da. Después, en general, si yo tiene dos anillos conmutativos con unidad, los ideales primos del producto cartesiano de R1 por R2 son de la forma P. Acá realmente uno podría poner generado por P y es generado, pero bueno, a veces uno se olvida o se cansa de poner paréntesis. O sea, un ideal primo del primero por todo el segundo, o el primero por un ideal primo del segundo, y así son todos los ideales primos del producto cartesiano, no hay otros. Esto es un ejercicio, se pide como hay en la lista de ejercicios está que se pide la demostración de este hecho. Pero bueno, esto es una fuente de ejemplos. Y después cuando veamos polinomios va a haber otros ejemplos de ideales primos que no son. Estos son importantes porque este nos muestra que ser primo es una propiedad que tienen algunos ideales que no necesariamente están en el tope del látiz de inclusión de los ideales de un anillo. ¿Okay? Y entonces, caracterización de ideales primos. Este es el teorema que los caracteriza. Entonces, si tengo un ideal, y es el teorema más importante de este video, es que si tengo un ideal P de un anillo conmutativo con unidad, es primo si solo si el cociente, o sea, el R módulo de la ideal, es un dominio. O sea, vemos que cocientar por ideales primos me mejora el anillo. Si tomo cualquier anillo común y silvestre, me devuelve, y lo cociento por un ideal primo del anillo, me devuelve un dominio. Entonces, una pregunta a partir de esto es, ¿todo anillo conmutativo con unidad tiene ideales primos?
Bueno, investiguen. Pero bueno, si tengo un ideal, entonces primo, el anillo módulo es el ideal primo, me da un dominio. Y si cociento un anillo por un ideal y me da dominio, entonces puedo saber que el factor por el que cociente era ideal. Veamos la demostración. Supongamos que vamos a suponer que el ideal es primo y entonces vamos a mostrar que el cociente es un dominio. Entonces ya sabemos que cuando cociento por ideales lo que obtengo es un dominio conmutativo. Si el anillo era conmutativo con unidad, obtengo un anillo conmutativo con unidad, donde la clase del 0 es diferente a la clase del 1. Y ahora tomo dos elementos del anillo, tales que cuando hago la clase, la cuenta en clases, o sea, la clase del A y la clase por la clase del B, me da 0. ¿Ok? Bien, pero ¿qué significa esto? Esto significa, o sea, esta cuenta de aquí, uno dice, bueno, por la aritmética de clases es esto. Pero entonces uno sabe que dos elementos son iguales. Bueno, acá le vamos a poner así con rayita porque es la... No me sale, vuelvo a repetir, no me sale hacer en manuscritas la tipografía Frank Tour. No me sale, así que en general voy a hacer minúsculas con doble rayita como esta para tratar de hacer Frank Tour a mano alzada. Ok, entonces uno sabe de teoría de grupos que cuando tengo dos igualdades significa dos clases son iguales, significa que este elemento está en esta clase y este elemento está en esta clase. Pero esta es la clase de 0 es exactamente la clase de A por B. Y entonces por eso tengo esta afirmación, que A por B pertenece al ideal generado por P. Al ideal P. No generado por P, sino al ideal P. ¿Ok? Bien, pero P era primo, entonces uno de los dos factores tiene que estar en P, por definición de ser primo. ¿Y esto a qué equivale? Y si A está en P, la clase del A es la clase del 0. Y si B está en P, la clase del B es la clase del 0. Pero entonces, claro, terminamos mostrando que uno de los dos factores por los que multiplicamos es 0. Entonces lo que acabamos de mostrar es que el anillo R módulo P es un dominio. La vuelta es trivial y se deja estar como ejercicio. Y bueno, con esto terminamos el video. Les pido que sigan repasando las cosas. Y bueno, acá está la fecha de entrega. Estos son los ejercicios que les pido que entreguen. Y bueno, acá está este ejercicios. Hay algunos muy interesantes, otros no tanto. Pero que son importantes que los hagan. Y bueno, acá está la lista de verdadero o falso que tendrían que poder decidir rápidamente si entienden el material que hemos visto en este video. Esto es como un autotest. Si no les lleva más de 3 segundos responder cada uno de estos verdaderos falsos, que entienden todo el material. Bueno, esta es la bibliografía donde pueden mirar y ver si profundizar los temas. Y finalmente me despido. Nos vemos en el próximo video.